Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás. Buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia. Hoy, 9 de enero, ya estamos en la segunda semana de este 2018. Y es un momento para hacer una reflexión, un análisis sobre una palabra sumamente pequeña, pero que tiene profundo y extraordinario significado. Sobre ese tema vamos a hablar en este momento titulado Fe en tiempos difíciles. Ese es el tema y vamos con la palabra del Señor que dice así: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios bendiga su santa y bendita palabra. En estos momentos importantísimos, en este año 2018, un año de diferentes perspectivas, igual que lo fue el 2017, a excepción que el 2017, desde sus inicios, fue un año que produjo temor y miedo. Pero también este 2018 está comenzando, sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana, en los Estados Unidos de América, y especialmente nuestra gente de Centroamérica, lo que es en su inmensa mayoría salvadoreños, hondureños, seguido pues siempre han estado igual, es la comunidad guatemalteca. Pero en la inmensa mayoría de la comunidad salvadoreña, unos 200,000 salvadoreños y un poco más de 100,000 hondureños, han estado viviendo en los últimos años con un permiso, el cual les permitía trabajar, movilizarse con absoluta libertad en toda la nación, en todos los Estados Unidos de América, y vivir de una forma tranquilo, sin andarse escondiendo, sin temor. Ese privilegio que lo tuvieron por más de 15, 16, 17, casi 20, 19 años, la comunidad salvadoreña, es un privilegio que trajo muy malas noticias para la comunidad. Este día 8, cuando la administración del presidente Donald Trump ha anunciado que ha dado por terminado ese privilegio. Primeramente, esa suspensión se le dio a la pequeñísima comunidad de Nicaragua, digo pequeñísima, porque apenas eran un poco más de 5,000 nicaragüenses. No olvidemos que en la década de los 80 y parte del 90, miles de nicaragüenses fueron protegidos por una ley conocida como la ley NACARA, y automáticamente todos ellos quedaron regularizados en los Estados Unidos de América. Pero después de eso vino la segunda, fue la comunidad haitiana, que es bastante grande y que perdió ese privilegio. E inmediatamente este 8 se anunció para la comunidad salvadoreña y muy pronto posiblemente se va a dar el anuncio también para la comunidad hondureña. Esto ha creado incertidumbre, ha creado decepción, ha creado pánico en múltiples de estas familias que gozaban del privilegio de tener, aunque sea a media, pero tenían un permiso para movilizarse dentro de esta gran nación. Y en este momento de incertidumbre, de inseguridad, aunque hay 18 meses más para la comunidad salvadoreña, es decir, hasta el 2019, septiembre, tienen una fecha, es el límite, es decir, se termina. Como decía alguien
en cierto momento el presidente de El Salvador decía, hemos logrado una prórroga. Y alguien respondió y dijo, disculpe señor, pero no es una prórroga. Lo que se ha anunciado es el fin, que se le va a dar cierto tiempo, como se le dio también a la pequeñísima comunidad nicaragüense y a los haitianos, que cierta fecha se termina total y definitivamente ese privilegio. En otra palabra, ya hay una fecha completa, se terminó y tienen cierto periodo de tiempo. Es muy importante analizar este aspecto en cuanto a nuestras convicciones y a nuestra creencia en la fe. ¿Qué puede pasar para los 200,000 salvadoreños y el resto de centroamericanos que perdieron ese privilegio en los siguientes 18 meses? Pero muchísimas cosas pueden pasar. Desde que pueda hacer Dios un milagro en cuanto al Congreso y que antes que se venza ese límite rojo, se dé una reforma migratoria en los Estados Unidos de América que está dentro de las posibilidades más grandes que en todos los años anteriores. Pero aquí no es el tema que yo quiero tocar. Ante esta incertidumbre, ante ese temor, ante los llantos que mirábamos de personas manifestándose en los diferentes medios de televisión, este día 8 en toda la nación de los Estados Unidos de América, los lamentos dentro de la población salvadoreña allá en El Salvador, toda esta situación nos hace ir a analizar un tema importantísimo para el cristianismo y, ¿por qué no?, para usted, mi amigo. Fe. Fe en medio de la tormenta, en medio de estas circunstancias, es donde más se necesita. Pero para poder tener fe, se necesita muchísimas cosas importantísimas. La fe es algo que no se puede comprar. La fe es algo que no se puede agarrar de una olla de la tinaja de agua. La fe es algo que no se puede lograr tocando una imagen de una supuesta deidad, como enseñaban los pueblos o enseñan muchos pueblos paganos en América Latina. No es esa la fe que usted, mi amigo, señor y señora, necesita, sino necesitan una fe auténtica y verdadera. Pero para poder entender ustedes qué clase de fe, que es la que los va a llevar a esa relación de intimidad con Dios y a una esperanza de bendición. Para ello necesitamos estudiar la palabra fe. El concepto de fe en el Antiguo Testamento, que ya se menciona desde el Antiguo Testamento, viene de la palabra He-Emin en hebreo, He-Emin, y que viene de la abreviatura o de una palabra, de una raíz también hebrea, conocida como la palabra Amán, con N, Amán, cuya raíz implica, oiga bien, el significado que se le daba desde el Antiguo Testamento. Implicaba firmeza o certidumbre, es decir, algo de certeza, como lo afirma el libro de los Hebreos capítulo 11. Después la fe, la certeza, es decir, algo, esa certeza, esa firmeza, esa seguridad, esa certidumbre absoluta, ¿sí? Fe es exactamente tener absoluta confianza, firmeza. Es alguien que no va a estar completamente tambaleándose o dudándose. Y aquí esta fe lo va a llevar en su relación con Dios. Es decir, si usted es una persona que dice que cree en Dios, para poder tener esa seguridad, esa convicción total y absoluta, necesita tener total y absoluta fe en Dios. Y esa fe se va a manifestar en usted en su firmeza, en su convicción, en su certidumbre total y absoluta en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Ese es el fruto realmente, podríamos decir, de la palabra fe.
Esa misma palabra, de la palabra emin, o sea, fe en hebreo, esa misma palabra cuando se tradujo la primera Biblia Septuaginta, la primera Biblia Antiguo Testamento, que se tradujo de los idiomas, en los famosos 70, de los idiomas del hebreo a el griego, la primera Biblia en griego, que conocida como la Septuaginta, y finalmente en esa Septuaginta también se tradujo, también más adelante, el Nuevo Testamento al totalmente el idioma griego. La palabra que se utilizó en el griego para la palabra fe, que es la palabra de emin en hebreo, fue la palabra pisteo. Y esa palabra pisteo viene de la raíz pistis. Y en la traducción que se le da ya en el terminología cristiana, esa misma palabra griega es la palabra de completa confianza en Cristo y solamente en Él. Es decir, tener una total y absoluta confianza en Cristo. El apóstol San Pablo explica mejor de que esta seguridad, esa certidumbre completa en el Señor, esa convicción es algo que se obtiene directamente en una intimidad, en una sinceridad de entrega a Dios, y el Señor entonces va aumentando esa fe, esa seguridad en el corazón de nosotros. Es decir, se cultiva cuanto más usted entra en intimidad con el Señor, cuanto más su relación con el Señor, y también se va cultivando con el estudio y el análisis de su palabra. En este caso, Jesús dijo en cierta ocasión: escudriñen ustedes las sagradas escrituras, porque en ella encontraréis la vida eterna. En otra ocasión, en el libro de San Juan, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras: mis palabras son espíritu y dan vida. Es decir, como la fe es algo que se tiene que alimentar para que vaya creciendo, para que vaya fortaleciéndose, para que nos vaya dando esa firmeza, esa certidumbre, esa absoluta confianza, necesitamos irnos alimentando con la palabra, pero la palabra de Dios directamente, no con mandamientos, no con conceptos, no con ciertas cosas que a veces la religión los manda a hacer, que tal vez no son malas, pero que el crecimiento, la relación con Dios crece a través de tu relación íntima, en privado con Dios, y el estudio de su palabra. Es como va a ir creciendo. La noción de creer en el Antiguo Testamento se expresaba primeramente por una palabra hebrea que también viene de la misma palabra eman, que hablamos, y que significaba estar seguro, es decir, estar cierto de algo, es decir, tener, es lo que dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, estar seguro, creer de corazón. En este momento, hoy más que nunca, estos 200,000 familias salvadoreñas y nicaragüenses y hondureños necesitan hoy más que nunca, ahora que ya tienen un plazo final directamente, con mucha más razón necesitan ellos aprender en su totalidad de esa palabra fe. Esa fe que es la que les puede dar una absoluta seguridad del futuro inmediato. Solo que esa fe no produce fruto y no produce vida si no está arraigada en Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. En Efesios capítulo 1, Pablo, versículo 6, dice que la fe es un don de Dios, de 6 y 8. Es un don de Dios, es decir, no es algo que se compra, no es algo, como dije al comienzo, que si usted necesita ver un ídolo, una imagen a quien a usted le han dicho que es el santo o la virgen, esas cosas, eso es mentira. Totalmente su fe no va a producir efecto con esas cosas. Esa fe no proviene de adorar imágenes, sino que esa fe proviene directamente como un don, un regalo, un privilegio de parte de Dios. Dice
es un regalo de Dios. Por lo tanto, usted necesita su intimidad para poder que ese don de Dios venga dando frutos sobre su vida directamente. Entonces, es certeza, oiga bien lo que dice, seguridad, dice, es estar seguro de cierto, estar seguro de que usted está recibiendo ese don de Dios o que ha recibido ese don de Dios, no por herencia, sino por esa relación con el Señor. Así es que esa fe, esa relación, ese don de Dios viene directamente del Señor, directamente. Confianza, veracidad. Bien, la palabra lleva la idea de confiar en veracidad, en un mensaje o confiar en alguien, en este caso en Dios, con absoluta y sin la más mínima duda. También estos significados se llevan al concepto de la fe en el Nuevo Testamento con la expresión de creer, es decir, enfocar total y absolutamente nuestra mirada en Cristo Jesús. Es decir, tiene que llevar esa intimidad profunda, esa seguridad profunda, esa fe que viene cuando su mirada está totalmente en Cristo Jesús. Lo que en este momento, por ejemplo, esas miles de familias van a estar desesperadas los próximos 18 meses, porque en septiembre del 2019 ellos tendrán que haber tenido una solución o sencillamente se quedarán en la incertidumbre total y en la inseguridad de indocumentados. Ahora bien, ese privilegio que ellos tenían, ¿qué pasa si usted pone su total y absoluta confianza en Dios? Muchas cosas, porque poderoso es Dios. Muchísimas cosas pueden pasar en 18 meses. Si los propios inconversos ayer, líderes políticos, este día 8, estaban diciendo que en 18 meses muchas cosas pueden pasar, ¿cuánto más? Si nosotros aprendemos a poner esta certeza, esta seguridad en la mano de nuestro Señor y Todopoderoso. La fe puede ser dirigida a inclusive si no se hace con sabiduría, si no se busca esa fe directamente con el Señor, puede ser dirigida a algo completamente incompleto, involucrando solamente el intelecto y las emociones. Dios no quiere que tu fe esté basada en simples emociones, porque las emociones pueden pasar. Las emociones te pueden engañar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo Jeremías. Es decir, no puedes fundamentar tu fe en tu intelecto, en tu capacidad o en tus emociones, porque todo esto puede fallar. La voluntad, para que esa fe se mantenga, tienes que rendir tu total y absoluta voluntad en las manos de Dios. La fe salvadora, que es esa manera en que se entrega su total y absoluta voluntad en las manos del Señor, implican los siguientes términos. Una total seguridad en cuanto a la fidelidad de Dios y la verdad de su palabra. En particular, la proclamación concierne a Jesús y su obra. Es decir, acepto, creo de corazón en el Señor Jesucristo, sin duda, en lo más mínimo. Esa relación con Cristo, mi creencia en Cristo Jesús, va a fortalecer mis convicciones, mi esperanza y mi futuro total y absolutamente en que Dios siempre va a tener una salida y una respuesta. Entonces, confiar en Dios por medio de Cristo, que establece una relación personal de confianza y compromiso de toda una vida de fe. Es decir, en las buenas o en las malas, en los momentos difíciles, donde quiera, mi convicción va a permanecer siempre firme en Dios. Dios siempre va a tener una alternativa. Dios siempre va a tener una salida. De una o de otra manera, Él nos va a dar una salida, una bendición. Decía en cierta ocasión, hablando con los que dicen ser ateos, que no tienen fe, se dice que una vez una famosa persona llamado Juan Lins se hallaba un día sentado a una mesa con varios jóvenes
que se entretenían conversando acerca de Dios en forma burlona, del ser o no ser cristiano, acerca de los temas de la muerte, según ellos, los mitos de la muerte, y de una o de otra manera, ellos mismos se declaraban ateos, con marcada complacencia. Después de escucharlos en breve tiempo y silenciosamente, este personaje cristiano llamado pastor Link les dijo: señores, hay 3 clases de ateo. Los jóvenes empezaron a escuchar atento a aquel pastor que ellos no sabían que se trataba de un pastor. Dijo: hay 3 clases de ateo. Y ellos atentamente empezaron a escuchar. Dice: hay ateos que han llegado a hacerlo estudiando los diversos sistemas de filosofía, tanto antiguos como modernos, que los ha llevado por caminos errados y al fin los han confundido, y una vez que han sido confundidos, han negado a Dios. No sé si alguno de ustedes se ha desviado de Dios por estudio filosófico. Todos movieron su cabeza y dijeron no. Bueno, dijo, la segunda clase componen aquellos que no tienen juicio propio, sino que son semejantes a los pericos, loros en Centroamérica, a los papagayos, que van repitiendo sencillamente lo que oyen. Y que como los monos imitan a los otros para no estar fuera de la moda, espero que ninguno de ustedes pertenezca a esta clase. Todos movieron su cabeza y dijeron: no somos de esos, no estamos en ese grupo. Muy bien, dijo, la tercera clase se compone de aquellos que tienen mala conciencia, en cuya vida y conducta hay algo corrompido, de manera que se ven en la necesidad de desear que no haya un Dios santo y justo, porque entienden muy bien que si lo hay, la escena debe ser espantosa cuando después de la muerte deban comparecer ante su presencia. Por eso les conviene decir no hay Dios. Les dijo él: ¿ustedes están en ese grupo? Y los jóvenes otra vez movieron su cabeza y dijeron no somos parte de ese tercer grupo. Entonces dijo el pastor: ¿quiénes son ustedes? Es posible que todos estos jóvenes, como miles que nos están escuchando, nunca en su vida han buscado una relación íntima y personal con Dios. Recuerdo una vez que contaba una historia de un profesor que llegaba a su clase y mientras él llegó estaban los jóvenes discutiendo acerca de si existía o no existía Dios. Y después de oírlos, en ese momento que él entra, el profesor dijo: he estado escuchando cuando entré a ustedes discutiendo de que no hay Dios. Los muchachos dijeron: sí, profesor, eso estábamos hablando. El profesor dijo: qué extraño, porque esta mañana yo estoy hablando con él. De inmediato, aquellos jóvenes reaccionaron. De verdad, la fe que en este momento y sobre todo en este año 2018 la vamos a necesitar con muchísima más razón. En especial, los decenas de miles o centenas de miles de nuestra gente de Centroamérica y también de toda Latinoamérica y del mundo inmigrante que viven en Estados Unidos. Porque las palabras de la Casa Blanca este 8 de enero fueron eminentemente desafiantes. No solamente están interesados en eliminar el TPS o el permiso temporal que se les había ofrecido a los casi 200,000 salvadoreños y a los miles de hondureños, nicaragüenses y un poco guatemaltecos. No solamente se termina ese privilegio, sino que la Casa Blanca dijo que está interesada en la total y absoluta deportación de 11 millones de nuestra gente inmigrante en los Estados Unidos. El desafío es grande, el temor es grande. Ante todo esto, ante esas inmensas
anuncio de tempestad es cuando más necesitamos. Aprender a poner nuestra total y absoluta confianza, por supuesto, en el Señor. Y aquí es donde entra la palabra, esa palabrita fe. Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, el mensaje cuando el Señor está hablando, aquella historia de aquella viuda que día a día, en la historia que está contando el Señor, en esta historia de Lucas 18, y aquella viuda iba donde un juez injusto, un juez impío, que no temía a Dios ni a nadie, pero que esta viuda día a día, dice, posiblemente lo esperaba en la entrada de la corte al juez y le decía, juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Un día dijo este juez, aunque no temo a nada, es decir, no le tengo miedo a nadie, sin embargo, esta viuda todos los días está siempre diciéndome lo mismo, mejor le voy a hacer justicia, no sea que uno de esos yo pierda los estribos en cierta palabra. Jesús dijo, ¿oíste lo que dijo el juez? ¿Y acaso el Señor vuestro Padre que está en los cielos no escuchará en ustedes? Es decir, ese es el mensaje en Lucas capítulo 18. Jesús dice, cuando Él venga, porque de acuerdo a la palabra escatológica, en los días previos de su segunda venida, es decir, en los tiempos del fin, va a ser un periodo de incertidumbre, va a ser un periodo difícil, terrible, de grandes acontecimientos, de grandes problemas, incluyendo materialismo. En toda esta situación es cuando Jesús hace la advertencia, pero ¿hallará fe en la tierra? ¿Estarán ustedes todavía con todas esas crisis y todas esas incertidumbres que se van a venir? ¿Mantendrán todavía la certidumbre y la convicción y la seguridad en el Altísimo Dios Todopoderoso? ¿Acaso el Señor no está listo para escucharlos también? Importante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuso no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, decía su palabra. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 1, 5. Es decir, que nuestra fe, nuestras convicciones, y en especial por nuestra preciosa comunidad centroamericana, que ha recibido esta, digamos, mala noticia, con mucha más razón en este momento, la fe de ustedes debe de estar fundada no en la esperanza de los políticos, no en la esperanza de la Casa Blanca, no en la esperanza del Congreso, sino una fe completamente fundada en Cristo Jesús, en el poder de Dios. Eso es lo que le decía Pablo a los Corintios. Justificado por la gracia de la fe y no por la ley, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 6. Entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila y los sacó y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, nuestra fe debe de estar total y absolutamente fundamentada en nuestra creencia en Cristo Jesús. Si no se hace así, el futuro para usted y para los miles de nuestra comunidad centroamericana es un futuro incierto, es un futuro de insomnio, es un futuro de terror, de miedo. Pero si usted fundamenta su esperanza en el Señor siempre tendrá una salida. Ya sea dentro de Estados Unidos o ya sea en su propio país, donde sea. ¿Por qué no? Dios siempre tiene una bendición. Es por eso que en este momento y esta noticia que hemos recibido, a los que son cristianos,
debemos de probarnos a nosotros mismos en nuestros principios de nuestra fe. Como dijo Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vuestros caminos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13:5. En otra palabra, cuando vienen estos momentos difíciles, cuando vienen estos momentos de turbulencias, cuando vienen esas crisis de pobreza, cuando vienen esos problemas duros, allí es donde debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver en dónde está plantada nuestra fe. Y si tu fe sigue firme y plantada en Cristo Jesús, entonces no tienes por qué tener, y mucho menos nuestra comunidad centroamericana, no tiene por qué tener terror ni miedo de los próximos 18 meses, porque su esperanza está en Cristo Jesús y Él siempre tendrá una salida para sus hijos. Confiemos en el Señor total y absolutamente en todo lo que vaya a venir este año 2018. Venga lo que venga, reviente, truene, pase lo que pase, nuestra fe estará en las manos del Señor. Y si estamos en las manos del Señor, poderoso es Dios, de una o de otra manera, para sacarnos adelante. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Hasta la próxima semana. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.